que habiendo sido un alcohólico, drogadicto, consumidor de cocaína, promiscuo y mucho más, hoy es la persona que conozco? ¿Cómo fue que empezó esa etapa en su vida? Bueno, en primer lugar, Dios les bendiga a el proyecto Imparable, porque les felicito por esta oportunidad también, les doy gracias, bendito sea el Señor. Y eso de las etapas en la vida, pues yo considero que el hombre realmente pasa por muchas etapas en el proyecto de vida, pasa por etapas, y creo de que, como dice la Sagrada Escritura en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de Jesucristo no resplandezca. Así enseña la Sagrada Escritura. Y realmente el hombre ha rediseñado el plan de Dios. Y las condiciones están dadas en este mundo para que el hombre, ¿verdad?, una vez que está aquí pasando por esta transición, ¿verdad?, de la vida en la tierra, de algún modo las condiciones están dadas para que el hombre se pierda. Es lo que he podido entender, para que el hombre se pierda, y al hombre lo traicionan sus emociones, ¿verdad? Y las condiciones dadas y las emociones del hombre, los deseos del hombre, ¿verdad?, de la manera de que estamos diseñados como humanos, ¿verdad? Podría explicarle de la manera de que estamos hechos, ¿verdad? Entonces el hombre con facilidad se puede inclinar a un rumbo, bien sea por tristeza, bien sea por alegrías, bien sea por abundancia, bien sea por escasez, bien sea por decepciones, ¿verdad?, por X motivo, ¿verdad?, por soledad, puede ser por demasiada armonía, podría ser también, puede ser por subestimarse, puede ser por sobreestimarse. De algún modo el hombre puede ser atrapado con tantas ofertas que hay en este mundo. Realmente el hombre, considero yo, de que, como está en Génesis, la Sagrada Escritura, dice en Génesis, habla en el capítulo 1, en el capítulo 2, la palabra de Dios, de que Dios hizo, dice, la luz y vio que era buena. Y dice que hizo las lumbreras y vio que era bueno, hizo el mar y vio que era bueno, hizo los peces y los monstruos marinos y vio que era bueno, hizo los animales de la tierra e hizo el hombre y vio que era bueno. Entonces el hombre, cuando nace, de hecho es bueno, porque es creación de Dios. Todos somos creación de Dios. El hombre es bueno, viene 0 kilómetros, podríamos decir, viene sin maldad. El ejemplo está en Mateo 18, cuando Jesús, ¿verdad?, le dijo a los discípulos de que era necesario que se hicieran como un niño, ¿verdad?, para que pudieran entrar al reino de los cielos. Pero conforme el hombre pasa esa etapa, ese episodio dentro de la etapa, ¿verdad?, de esta vida, son episodios, el hombre viene y va aprendiendo cosas del mundo. El niño va fijándose en lo que hacen los adultos, en lo que hacen los mayores, ¿verdad?, y es dueño o es víctima de sus emociones, y es víctima de las condiciones que el hombre ha preparado,
¿verdad?, que el hombre ha preparado conforme lo que el príncipe, ¿verdad?, el gobernador del aire, ¿verdad?, con sus ángeles, hombres incrédulos, han desviado y han materializado prácticamente la tierra. O sea, todos estamos en riesgo desde que nacemos a agarrar un mal camino porque las condiciones están dadas. Pero ya cuando el joven llega a una determinada, ese niño pasa a la etapa de adolescencia, que fue mi caso, que cuando ya llegué a la adolescencia, 13 años, ya desde niño uno está viendo lo que hacen los demás. Cuando sea grande quiero fumar, cuando sea grande quiero montar un toro, y así sucesivamente. Esos son los pensamientos de un niño. El niño siempre quiere hacer lo que los adultos hacen, ¿verdad?, porque ellos están viéndose ahí. Y entonces empieza el hombre a desviarse. En mi caso, a los 13 años, ya empecé a tener amistades, ya, y de algún modo, cuando hay promociones, cuando cumple años X amigo o una amiga, entonces te invitan una copa, y ya después vos venís en la próxima actividad, ya lo invitás vos también. Y ya una vez que el hombre ha tomado una copa, ha entrado un espíritu de alcoholismo al hombre. Ha entrado un espíritu de alcoholismo, y eso te conlleva a muchas cosas. Te lleva a la desobediencia, empezar a ignorar los consejos de tus padres, de tus seres queridos, y es un proceso. Es un proceso, y una cosa te va llevando a otra. El alcohol te lleva a las drogas, y cada 2, 3 años el hombre va dando pasos. Hay personas que se pierden en cosas de 3, 4 años. El caso mío fue un poco diferente, ¿verdad?, porque yo siempre estuve trabajando, siempre trabajé desde niño. Después me tocó pasar a otra vida laboral, ¿verdad?, y eso me permitió en ese campo tener amistades de todos los extractos sociales, ya, y empecé a desviar mi vida, empecé a involucrarme, y a los 17 años ya no eran una copa. Ya a los 17 años bebía tal vez todos los sábados, y a los 25 años, los 20 años ya vivía sábado y domingo, y empecé una vida de que consumía drogas desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Y hablándolo claramente, yo decía, el puro mañanero es el mejor. Eso era lo mejor. Y eso fue involucrando mi vida, y asociaba el trabajo. Mis clientes sabían cuál era mi vida, ellos confiaban en mí, y entonces eso empezó a darme como que yo era el que podía todo. Y de esa manera fui desviando mi vida. ¿Cómo fue su ritmo de vida durante todos esos años de adicción? Mi ritmo de vida fue muy acelerado. Fue muy acelerado, fue una vida llena de acciones, de emociones, de buenos y malos comportamientos, ya, porque siempre he tenido una vida laboral, tuve hogares en los cuales se vieron destruidos por ese mismo ritmo de vida acelerado que llevaba. Ya era una vida muy, muy, muy agotadora, muy cansada. Ya era una vida de desesperación, de angustia. Siempre habían vacío en mi vida. Era una vida no muy confort. No muy confort, porque habían decepciones, ya habían persecuciones en mi vida, y realmente ese ritmo de vida es duro, o fue muy duro. Ya fue muy duro porque siempre estaba buscando como alcanzar algo, y nunca podía llegar donde yo quería estar. Y fue algo muy, muy, muy agobiante para mi vida y para los que estaban en mi entorno, ya, porque también los que están en el entorno de uno se ven afectados en gran manera. Nuestros seres queridos, fundamentalmente, nuestra familia, nuestras mamás, nuestros padres, ¿verdad? En el caso mío,
Yo nací en un hogar prácticamente sin papá. Fui criado solo por mi madre, era madre de 8 hijos. Y desde niño nosotros nacimos prácticamente en pobreza. Ya fui limitado de muchas cosas. Ya fui limitado de muchas cosas, de estudio incluso. Ya no soy un hombre letrado. Por eso, si ustedes encuentran algún defecto en mí, yo les pido disculpas a Imparable, ¿verdad? Y a los oyentes y a los que nos pueden estar viendo por este medio. Pero si encuentran algo de sabiduría en mí, le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos prepara en la tierra. Yo simplemente estuve en la escuela de la vida. ¿Cuántas horas dormía al día? ¿Cuántas horas dormía? Bueno, ese es un proceso que el hombre va entrando, ¿verdad? Conforme los años van pasando. Mi vida fue de 27 años de alcoholismo y drogas. Y los últimos 10 años, posiblemente lo más que dormía eran 2 horas al día. Habían días de que necesitaba tomar un tipo de medicamento para poder dormir 2 horas. Con lo que un hombre normal podía dormir 8 horas, yo dormía 2 horas. El día que yo no ingería alguna sustancia, algún tipo de droga o alcohol. Entonces, porque habían días que yo quería con mis fuerzas poder salir. Era una lucha y no podía, nunca pude. Entonces, y habían días que me llevaba 72 horas despierto, sin dormir, en casas de seguridad, consumiendo todo tipo de sustancias, rodeado de amigos, entre comillas, y era una vida desesperante. ¿Cuántas veces estuvo frente a la muerte? ¿Cuántas veces estuve frente a la muerte? Esa es una pregunta, no sé, para mí es una pregunta podría decir fácil de explicarla, ¿verdad? Y entenderla, porque cuesta que entendamos ese episodio, ¿verdad? Esa etapa de la vida, porque esa es una etapa de la vida también. Yo siempre dije, desde joven, y voy a repetirlo aquí, siempre dije que aplicaba esto en forma de refrán: muertos son los que tienen muerto el alma y aún respiran. Esa era mi expresión. Yo considero que tal vez nunca haya estado frente a la muerte, porque la muerte no existiera si no hubiera vida. La muerte es como una sombra que nos sigue siempre, que está detrás de la vida. Es como nuestra sombra que dejamos. Así es la muerte, es lo que yo puedo entender de la muerte. Pero hay episodios que nos marcan. Hay episodios que realmente son notorios en nuestra vida. Y tal vez a eso los podemos identificar de esa manera frente a la muerte. Por caso, tengo una historia. Desde que yo salí del vientre de mi madre, prácticamente yo nací casi muerto. Y tuvieron que hacer mucha diligencia los médicos para que el niño pudiera llorar. Y he podido entender desde que estamos en el vientre de la madre, esa sombra de muerte nos sigue. Y cuando uno empieza a crecer, la muerte siempre va detrás de uno. Yo lo explicaba y lo he explicado a amigos. Yo les digo, es posible que tú vayas caminando y en lo que tú te agachas a agarrar algo, la muerte se va en falso. Y no te puede atrapar, porque Dios tiene el control de eso. O sea, yo pasé muchas etapas. Yo crecí en violencia. Crecí en lugares
donde no todo el mundo caminaba. A todas horas de la noche amanecía en la calle. Ya visitaba lugares donde solo personas de alta peligrosidad. Fui parte de más de 80 accidentes violentos de moto. Ya tengo secuelas, ¿verdad? Y sin embargo, de todas ellas, yo considero que mi Dios me sanó, me sacó, me salvó. Estuve en la guerra, estuve en episodios de la guerra, participé en muchos combates en la guerra. Pude sentir lo que es la lluvia de balas a la par, sentir el fuego ahí, mortero, todo tipo de herramientas que se ocupan en la guerra. Y vi morir jóvenes a la par mía. Y miré, he vivido etapas grandísimas en mi vida. Yo considero de que la muerte siempre está detrás de nosotros. Pero Dios, qué bueno, Él me permitió estar aquí. Porque otras personas, yo vi muchas personas quedarse en el primer combate. Eso lo pongo como un ejemplo. A como vi muchos morir en los primeros 2 años de drogadicción. A como vi muchos morir en las primeras salidas de su casa, que salieron de las naguas de sus padres o de sus madres. Pero dice la Biblia, habla la Biblia, y esto es lo maravilloso, ¿verdad? De poder estar en ese evangelio de gloria de Jesucristo. Bendito es el santo nombre de Dios. Habla en 1 Corintios, capítulo 15, allá del versículo 50 en adelante. Dice la Biblia que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y de que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y que una vez que lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, dice que se cumple la escritura, la palabra de Dios, que dice: sórbida es la muerte para los que están en victoria. Y los que están en victoria son los que están en Cristo Jesús. Oh muerte, sigue diciendo, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Dice. O sea, si nosotros vemos, nosotros estamos predestinados para la vida eterna. La Biblia enseña en algunas partes de que los que mueren en Cristo descansan, duermen. Amén. Sí. Bendito es el Señor. ¿Cómo fue que su vida cambió por completo? ¿Cómo fue que mi vida cambió por completo? Correcto. Es una pregunta buena, bonita. Yo considero de que en el caso mío, fue algo muy especial. Fue algo muy especial porque yo era un hombre de que en ciertas fases de mi vida, en ciertos episodios de mi vida, nací en una familia católica. Fui católico, después fui ateo, ya, y era alguien de que si alguien me hablaba de Dios, me hablaba de Jesucristo, entonces yo tenía argumentos, ¿verdad?, que de algún modo el príncipe del aire, el gobernador del aire, había puesto y la pone en la mente de muchas personas. Yo decía, ¿y dónde estaba parado Dios cuando formó todo? Era una de mis respuestas. Era un hombre que no escuchaba a nadie. O sea, no escuchaba consejo. Cuando alguien me hablaba de Dios, yo lo rechazaba. Era algo tremendo que había ahí en mi vida. Pero la Biblia enseña, dice que nosotros fuimos escogidos, y yo lo creo en mi vida, que yo fui escogido desde que estaba en el vientre de mi madre.
Yo eso lo considero y así puedo entender las Sagradas Escrituras. Bendito es el Señor, desde que estaba en el vientre de mi madre. La Biblia dice que Él nos predestinó, nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos va a glorificar. Y un día, sin que nadie me llevara, a mí no me llevó nadie, a mí no me invitó nadie. Cuando vi, estaba en un lugar donde alababan a Dios. Y no era un gran templo artesanado ni nada, no era algo especial, era como un garaje, pero hecho con varitas de guásimo, de tihuilote. ¿Y qué pasa? De que yo llegué a ese lugar y esa noche estuve cantando, yo alabando conforme la bulla que había ahí. Al día siguiente, a la misma hora y siempre en estado de ebriedad, un 3 de enero estaba ahí otra vez en ese mismo lugar. Me desperté el 4 de enero en mi casa y digo, hoy no me levanto de este lugar. Hoy voy a ir a ver qué es lo que pasa en ese lugar, como haciendo un reto. Y de esa manera fui. Esperé que fueran las 6 de la tarde y estaba faltando 15 minutos para las 6 en ese lugar. Y entrado en ese lugar, empezaron a alabar y yo solo observaba porque ese día yo llegué sobrio. Y después vino la predicación. Y cuando terminó la predicación, empezaron a llamar, venga para acá, usted, Danilo, pase para adelante, vamos a orar por usted sin ningún compromiso. Y empezó aquella lucha, aquella guerra. Y yo decía, esta no es manera. Y cuando me llamaban, todo el mundo me volvía a ver y miraban a aquel peludo. Que andaba, yo no tenía segunda ropa que ponerme. Estaba en la calle, no tenía familia, todos me habían abandonado. Estaba destruido. Pesaba 118 libras. Tenía problemas gástricos poderosos. Había estado 9 días en cuidados intensivos con vómitos de sangre. Estaba descartado mis pulmones por la ciencia médica. Mi sistema nervioso era súper complicado. No podía dormir si no era con algún tipo de sedante o drogas. Y estando en ese lugar, pasé casi en contra de mi voluntad. Y empezaron a orar por ese peludo que estaba ahí. Y empezaron a decir, habían 7 varones orando por mí. Yo solo cerré mis ojos y yo decía, Señor, escúchalo a ellos. Porque yo decía, yo soy tan malo que Dios no me escucha a mí. Y empecé a pedirle, escúchalo, Señor. Y empezaron aquellos varones a decir, riñones nuevos, pulmones nuevos, fuera espíritu de alcoholismo, de droga y todo aquello. Y 5 minutos después yo sentía que flotaba, que estaba en el aire. Y no abría mis ojos y siguieron orando y oraron 15 minutos aproximadamente. Cuando terminaron de orar, abrí mis ojos y como que me habían echado agua. El piso era de tierra, era un lugarcito que no decía nada. Del pelo me salía agua y de ese lugar salí muy mansamente para mi casa y ese día dormí como un niño. Dormí como un niño, de las 9 de la noche a las 7 de la mañana. Cuando me desperté, que nunca me despertaba a esa hora, me di cuenta dónde vivía. Vivía en un cuarto que medía 9 metros de largo, 4 metros de ancho. Había una mesita de noche, un televisor blanco y negro 12 pulgadas, una cama que no tenía el segundo colchón y una silla. Y un basurero era el resto que había en mi cuarto. Y yo empecé a sentir que olía mal aquel lugar. O sea, no me desperté planificando que iba a pasar por donde X puches, por donde X expendio. O sea, no, como que nunca había bebido, como que nunca había fumado. Fue algo tan tremendo y digo, voy a limpiar este lugar. Y me puse a limpiar aquel lugar. Y me puse a barrer y saqué 4 sacos de basura. Había de todo. De todo. Era un basurero lo que había ahí, residuos de droga, tubos, tarros pinchados con ceniza, cajas de fósforo con ceniza, de lo que echaba y lo que me metía en mis pulmones con el crack o la piedra.
llegaron mis hijos ahí que yo no sabía que estaban desde el 24 de diciembre, que era un 5 de enero, y me saludaron: papi, ¿qué estás haciendo? Te vamos a ayudar, voy a lavar esta casa, y me puse a lavarla. Y así fue un cambio en mi vida. Nunca tuve que luchar con mi fuerza. El Señor sabía que era Él. El Señor sabía que yo no cumplía lo que yo prometía. Por eso fue arrancada la adicción de mi vida. De esa manera fue quebrantado lo que la ciencia médica dice, de que el hombre adicto no tiene cura para semejante adicción. 27 años de alcoholismo y droga, los últimos 8 años, ¿verdad?, dándole al tubo y al tarro, el crack, cocaína, marihuana y guaro, y pude sobrevivir y salir con vida. Nunca tuve que ir a un doctor. Mis problemas pulmonares desaparecieron, mis problemas gástricos desaparecieron. O sea, fue una vida nueva totalmente. Dios regeneró mi organismo, mi cuerpo, mi convicción, me dio dominio propio, me sanó de la adicción. Y si me pongo a contarle, hermano, aquí amanecemos. Qué hermoso, doy fe de cómo Dios restauró por completo su vida. No padece de enfermedades, le dio una linda familia, una economía próspera, un hogar bonito, una casa bonita. Es maravilloso las cosas que han ocurrido en su vida. Y para irnos despidiendo, ¿qué consejo podría darle a todas las personas que en este momento están enfrentando un problema serio de adicción que está acabando con su vida y con todo su entorno? ¿Qué consejo podría darle? Dice la palabra de Dios en Mateo 17, en Mateo 7, allá por el versículo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha. Esto es lo que les puedo dar el consejo, ¿verdad?, a los oyentes, a los que están pasando esas penurias de la vida, esas ansiedades en las que yo viví. Dice el Señor: entrad por la puerta estrecha. ¿Ya? Porque ancha y espaciosa es la puerta del camino que lleva a la perdición. Amén. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es algo de que con nuestra fuerza no vamos a poder salir. Es imposible. Es imposible. Yo luché por muchos años y me hacía promesas y prometía a mis seres queridos y olvidaba mis promesas. Causé demasiado dolor, demasiado daño a la sociedad, a mis seres queridos. Los seres queridos son los que más sufren en el entorno del adicto, del drogo, del alcohólico. Es algo difícil, es algo doloroso, vergonzoso para la familia. Nadie quiere tener un ser querido que pase por esa condición en la que yo vivo. Nadie. Es duro. Mi consejo es de que hay que buscar de Dios. La adicción es una enfermedad que afecta el cerebro, se penetra en el hombre, la cual te hace perder el control, te hace perder dominio, te da necesidad de consumo, ¿ya? Y trae repercusiones grandes, o sea, un daño a la salud físico y mental al hombre que practica, ¿verdad?, X tipo de adicción, bien sean sustancias o bien sean actividades, ¿ya?, que el hombre practique, ¿ya? Porque el hombre que sufre de adicción está expuesto a enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares, enfermedades mentales, enfermedades, cánceres.
Y adicción no es solo el consumir sustancias, sino que hay otros tipos de adicciones, como el sexo. El sexo es una adicción, ¿ya? Y el hombre o la mujer que cae en X tipo de adicción no tiene la capacidad de darse cuenta del daño que se está causando, el daño que le causa a su familia. No se da cuenta de qué manera uno está destruyendo su hogar, porque también tiene repercusiones la adicción al sexo. Está expuesto a más de 70 enfermedades infectocontagiosas por transmisión sexual, entre ellas el SIDA, el sífilis y muchas otras, que eso vienen a repercutir a la familia. Hay muchos niños hoy en día sin padres, sin mamá, producto de la adicción, producto de que se han turbado sus mentes, producto de que son esclavos de la adicción y no alcanzan a ver el daño que están causando en su hogar, en su familia, en su entorno. Hay muchos hombres que están en cárceles, hay cuantos ya murieron y ya de ahí no van a volver y murieron sin Cristo. Hay muchos hogares destruidos por las adicciones. Hay muchos hombres alejados de Dios por las adicciones. Incluso en el mismo pueblo de Dios, personas que conocen, porque hay quienes no saben de que existe esas dos puertas, que está la puerta ancha y la angosta. Pero hay quienes ya lo saben y hay quienes están ahí a la orilla de la puerta angosta, con deseos de entrar, pero no quieren poner su equipaje, su mochila, su salveque, su saco, su caja, que está cargada de muchas anomalías, de injusticia, de falta de valores, está cargada de envidia, está cargada de odio, está cargada de adicciones, de lujuria, de mentira, de engaño, de hipocresía, de traiciones. Y no pasan la puerta angosta porque están cargados, no quieren ponerla, no quieren dejarla. Y se vuelven recurrentes, producto de sus adicciones. Porque su cerebro han enfermado, son esclavos. Yo los invito, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que reconozcamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es la única opción que tenemos. Es la única puerta de salida que hay. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. Es imposible. Dios les bendiga. Recuerda que naciste para ser imparable.